Ustedes saben que estamos viendo distintos aspectos de las Escrituras, distintos aspectos de la Torá, y si bien no lo menciono siempre, en realidad lo estoy haciendo en base a cuestiones que surgen de la porción semanal. Ustedes recuerdan que siempre hemos dicho que básicamente la información que nosotros tenemos surge del estudio de la Torá a partir de las porciones semanales. Durante años hemos repetido, quizás hasta el cansancio, esta cuestión acerca de que lo más importante es la lectura semanal de la Torá. Y al día de hoy lo sigo repitiendo. El hecho de que estemos viendo algunos aspectos de otra forma no significa que no surjan de la porción semanal. Y esto es de una porción que hemos tenido la otra semana, que es precisamente la porción llamada Bear, la cual abarca el capítulo 25 de Levítico y los que siguen, ¿sí? Y generalmente se une con Bejucotai, que es otra porción. Los que necesiten los comentarios semanales acerca de la porción pueden dirigirse a las páginas que los hermanos están administrando y ahí los pueden encontrar. Pero repito, como digo, quizás hasta el cansancio, que la información surge de la Torá, porque en concreto nuestros primeros hermanos, muchas veces se habla en el cristianismo de volver a la iglesia primitiva, ¿verdad? Yo lo que veo es que eso termina siendo una declamación, nada más. Se dice como quien dice que, no sé, que es hincha de Deportivo Cali, simpatizante de Deportivo Cali. Realmente no se dirigen a las enseñanzas primitivas, porque alrededor de 150 años de los primeros, de los creyentes, de los grupos nazarenos, ¿sí? La secta conocida como de los nazarenos, y luego que se empezó a conocer como el cristianismo, alrededor de los primeros 150 años, lo que se leía era lo mismo que se leía en la sinagoga, en la Bet Knesset. Se leía precisamente la porción de la Torá. Alguien dirá, bueno, pero hermano, los evangelios son importantes, las cartas son importantes. Sí, por supuesto que lo son. Pero esto comenzó mucho antes de que incluso gran parte de las cartas fueran escritas. Pensemos que las cartas escritas a Galacia, porque la carta escrita a Galacia o la carta escrita a Tesalónica o a Filipos no eran conocidas en otros lugares. Eh, si bien había orden, por ejemplo, de Pablo, de Saúl, de eh, hacer copias de las cartas que él hacía, esas copias tardaron décadas en llegar a los distintos lugares. La iglesia, para llamarlo de alguna forma, formada, por ejemplo, en la península ibérica, en lo que actualmente es España, por ejemplo, la congregación de Toledo, para que se entienda, no recibió la carta escrita a Galacia el mismo año que ésta se escribió, la recibió décadas después. Las congregaciones que estaban, por ejemplo, en el norte de África, no tuvieron el evangelio, por ejemplo, de Lucas, sino hasta décadas después, casi iba a decir un siglo después de escrito. No tengo la certeza de la fecha exacta, pero no se recibió enseguida. Entonces, ¿de dónde adquirían el conocimiento nuestros primeros hermanos? Nuestros primeros hermanos, que estamos hablando de cientos de personas, de miles de personas en los primeros tiempos de nuestra fe. Lo recibían de la Torá y lo recibían de los profetas y de la enseñanza que oralmente se había transmitido a los primeros obispos y a los primeros diáconos. Para que se entienda, lo voy a decir una vez más, hoy lo que todo cristiano tiene en su Biblia, ¿verdad? La Reina Valera 1960, por ejemplo, la Nácar Colunga, que tiene el católico, eso no existía. Eh, Parece mentira tener que estar repitiendo esto, pero al día de hoy sigue habiendo personas que creen que, por ejemplo, en la iglesia de Roma, los creyentes tenían la misma Biblia que tiene cualquiera en sus manos ahora. Eso no es así. Entonces, ¿por qué es importante entender esto y volver a repensar esto? Yo sé que ustedes lo saben, pero es importante recordárselo, por ejemplo, a nuestros hermanos nuevos, ¿verdad? A nuestros contactos, la gente que se acerca a nosotros y por ejemplo, a la gente del pueblo evangélico, del pueblo cristiano. Es importante decírselo para que entiendan que el conocimiento primero se origina en la Torá. En los primeros 5 libros
los 4 escritos por Moisés y el último terminado por Josué. El conocimiento primario surge de ahí. De hecho, si ustedes indagan un poco en estas cuestiones, al día de hoy hay personas que creen que el Nuevo Testamento no está completo. Nosotros creemos que sí. Esto es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y especialmente el Nuevo Testamento traducido por Erasmo de Rotterdam. Esto es lo que Dios ha puesto para todos, ¿verdad? Para que tengamos nosotros en la mano. Pero hay gente que, con buenas intenciones, cree que, por ejemplo, tienen que ser incorporados otros evangelios. Ustedes saben que lo que tenemos es Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿verdad? Esos son los cuatro evangelios. Pero hay gente que habla del Evangelio de Felipe, el Evangelio de Pedro, ¿verdad? Otros relatos biográficos de la vida de nuestro Señor Yeshua, que creen que deberían incorporarse. Nosotros no somos de esa opinión, no estamos de acuerdo con eso, pero como les digo, no es gente malintencionada, hay gente con buena predisposición que cree que eso debería incorporarse. ¿Y por qué piensan esto? Porque, de hecho, la composición que tenemos hoy del Nuevo Testamento, como les digo, es algo que fue tomando forma a lo largo de décadas y de siglos. Les voy a dar un pequeño ejemplo muy sencillo, que ustedes lo conocen, pero simplemente para refrescarlo y para que uno lo pueda transmitir a otros. La Biblia que utiliza, por ejemplo, la Iglesia Evangélica, la Reina Valera 1960 en su mayoría, aunque ahora también está la versión del 2000 y del 94, pero la verdad es que la mayoría siguen utilizando esa muy buena traducción que es la Reina Valera 1960. También la nueva versión internacional, hay muchas versiones, sí, pero generalmente la 1960. Ustedes saben que finaliza con el libro llamado Apocalipsis, ¿sí? Revelaciones en inglés, por ejemplo. Y este libro llamado Apocalipsis es un libro cuestionado al principio. Cuando surge el protestantismo, cuando surge la iglesia protestante a partir de Zwinglio, de Lutero, de Calvino, uno de los protestantes más importantes, que es Martín Lutero al principio expresó que el Apocalipsis no debía estar, no debía incluirse. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, lo que tiene que ver es que siendo la mayor parte de nuestra Latinoamérica miembros de la Iglesia Evangélica Protestante, muy posiblemente pudieron no haber tenido el Apocalipsis en sus Biblias. ¿Qué me quiere decir esto? Que quizás en, en el paso de los años, algún libro, alguna carta, quizás pudo haberse incluido o pudo haberse discutido si tenía que entrar o no. En concreto les puedo decir que en los primeros siglos, en los primeros tiempos del cristianismo, ya hablo del cristianismo en general, había un libro que, les soy franco, lo he leído, lo tengo y no considero que deba estar, pero al margen de eso, un libro que muchos cristianos lo consideraban parte de la Biblia, lo consideraban algo que debía ser parte de un canon bíblico. Me estoy refiriendo a un libro que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Sé que la mayoría desconocen de esto. No estoy invitando a que se lea, ¿sí? Tengamos claro esto, no estoy diciendo que debe leerse ese libro, pero sí estoy diciendo que para muchos creyentes ese libro, Los Hechos de Pablo y Tecla, al principio era considerado parte de los libros inspirados. Es más, hay libros que estaban originalmente y que eran reconocidos por todo el mundo protestante, evangélico, y que hoy no están. Uno, por ejemplo, es el Tratado de Ben Sirá, o sea, conocido también como Sirácida, que es un libro que uno encuentra en la Biblia católica, y que si cualquiera de ustedes fuese un evangélico, un protestante, del año, por ejemplo, piensen lo que voy a decir, en 1840, ¿sí? O sea, estamos hablando de 1840 años después, ¿sí? del tiempo que se cuenta nuestra era. O sea, si ustedes hubiesen sido un miembro de la iglesia evangélica, para llamarlo de alguna forma, protestante, del año 1840, habrían tenido en sus Biblias un libro que se llama Tratado de Ben Sirá o Sirácida, y que hoy no está.
un libro que en el 1862 se le ocurrió a una persona quitarlo, a un a una persona, un ex católico, un ex cura católico, que quiso ser recibido por Inglaterra, y uno de los compromisos que la iglesia inglesa le pidió fue que reescribiera la Biblia al castellano, hiciera una versión de la Biblia al castellano, que es del 1862, quitando ese libro. Entonces, imagínense que hoy por hoy, la Biblia Reina Valera no tiene ese libro, la Biblia que utiliza el catolicismo sí la tiene, y que originalmente estaba. Entonces, ¿dónde no hay duda acerca de qué libro y qué libro tiene que estar y qué libro no tiene que estar? Exclusivamente en la Torá. Todo aquello que no contradiga la Torá es bienvenido. Los 4 evangelios, todas las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, las cartas obviamente de Pedro, de Juan, de Judas, de Jacob, llamado Santiago, la carta a los hebreos, el Apocalipsis, todo lo que ustedes tienen, los 27 libros del Nuevo Testamento, obviamente que son válidos. Y son válidos precisamente porque ninguno de ellos contradice la base que es precisamente la Torá y los profetas. A lo cual se agrega los libros históricos, como como por ejemplo, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras, bueno, todos esos libros que ustedes conocen, y los libros poéticos, como puede ser el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares. Pero siempre, recuerden esto, lo digo fundamentalmente para aquellos que quizás escuchan por primera vez un audio como este, la base es precisamente la Torá, los primeros 5 libros, porque de ahí se desprendió todo. Entonces, ¿por qué he hecho toda esta perorata, esta especie de introducción? Porque cualquier estudio que hagamos va a tener como base, va a tener como fundamento los primeros 5 libros de la Biblia, los 4 libros escritos por Moisés y el 5.º libro terminado por Josué.